Satán y la silla presidencial, porque estamos hablando del poder de la silla presidencial en Colombia. Y cuando hablamos del poder de la silla presidencial en Colombia y recorremos los anales de la misma religión, y recorremos los anales, tenemos que hacerlo porque esta entra en la Constitución cuando se habló de libertad de culto, cuando solamente existía una oficialidad, cuando se paró el leitesiano a decir de qué Dios me están hablando, si nada más en Leticia, si nada más en la Amazonas, nosotros tenemos varios y muchos dioses, de qué Dios, esto es necesario que se hiciera el segundo capítulo y se miraron los ojos todos ante el indiecito y dijeron, bueno, entonces libertad de culto porque este problema es muy difícil. Por eso yo menciono siempre la cuestión de los dioses, porque es que cuando nosotros hablamos de la silla presidencial en Colombia, estamos ante la institución presidencial dentro del contexto de la evolución del Estado de Derecho, desde la independencia hasta nuestros días. Y si es de la independencia hasta nuestros días, vemos que hay estilos diferentes de políticos y ensayos políticos, pero hay una escrupulosa documentación que nos presenta la historia y por eso nosotros estamos ante la puerta. Y no es raro porque fíjate que hay países que se quieren que separar de China, el otro se quiere separar de Rusia y fíjate lo que pasa cuando por esas cosas, pero se debe a que muchos se quieren perpetuar en el poder con toda su ignominia y con toda su destrucción y violación de los derechos en toda la sencilla patria. Ejemplo, el cuadro polémico de la relación poder-derecho en el ejercicio efectivo del mando estatal desde la presidencia imperial de Bolívar hasta nuestro día hace énfasis en la deformación del estado de sitio y la emergencia económica como en las nuevas circunstancias del orden económico y social con la concentración de capitales y monopolios. Por eso debemos puntualizar que las violaciones de los derechos humanos por los efectos de la doctrina de la seguridad nacional que plantea vastas reformas constitucionales para consolidar la democracia. La obra de muchos escritores a veces cumple y a veces no cumple el doble objetivo de enriquecer la bibliografía de la historia y el derecho constitucional con los diferentes aportes críticos fundamentales. Por eso es que debemos leer y debemos analizar los diferentes gobiernos de un tiempo hacia acá, desde Turbayayare y Belisario Betancur, incluyendo la toma del Palacio de Justicia y el porqué. Digo esto porque me llama estupefacción que parece que Satanás es el que está dirigiendo religiones y está dirigiendo la silla presidencial en Colombia. Yo llego a un restaurante y hay un muchacho y le dice, yo sí voy a votar por Gustavo Petro. Y es un joven y hay un tipo así que con aspecto bumangués, con aspecto santanderiano, y dice, yo no, porque ese hombre es embustero. Y es embustero porque él dice que es de la costa y él nació por allá en el interior. Y digo, bueno, pero es que eso no tiene nada que ver con las pudriciones de la silla presidencial. Porque sencillamente aquí a José María Vargas Vila, el mejor escritor, se lo pelea el eje cafetero. Dicen que nació en Tolima, que nació allá en Manizales, que nació en el Quindío, etcétera, etcétera. Pero él nació en la calle La Candelaria 13, en Bogotá. Y Robinson Ferreira se lo pelean 4 cunas al poeta Robinson Ferreira, que es el barrio Chiquinquirá, que vivió su abuela cuando estaba recién casado su padre, a una cuadrita de la iglesia. Pero se mudaron para San Felipe. San Felipe también dice que ellos siempre han visto crecer desde niño al poeta Robinson Ferreira. También el Valle. Y también en la casa que dejó su papá desde que estaba niño en el barrio Silencio Libertad. Por lo tanto, eso no importa. Aquí lo que importa es que estamos ante un talante. Después de Jorge Eliezer Gaitán, que enarboló la bandera del pueblo, la esperanza, su oratoria, todo lo que hubo, y de ahí la violencia, porque lo rasguñaron o lo asesinaron. Estamos ante un fenómeno igual, ante la avasalladora oratoria, pulcra, limpia, transparente y sobre todo una
oratoria para el pueblo, que todo el mundo entiende, sin cólera, sin rabieta, dándole respuestas a todo, aunque toda esa democracia estaba en contra del que estaba guindado en el Gólgota. Por eso es que dice que la historia de la humanidad, y por eso se dice, y le dije al bumangués, que no solo de monte y se bote a preto porque sea barranquillero, no sea barranquillero, lo que importa es que estamos ante un fenómeno, y quizá más avasallador que Jorge Eliezer Gaitán, y hay que tener cuidado, porque ya las guerras civiles en Colombia han sido pan de cada día y han visto muchas. Por eso vemos cuando yo hice la comparación de que tal parece que Satanás estuviera observando, porque es que él viene observando desde la época en que las naciones empezaron a tener dioses, y también estuvo presente en la mala administración de Salomón para que se dividiera Israel en 2 tribus al norte y 10 al sur de las 12 que se habían escogido para que fuera una gran nación. Pero ¿qué tiene que ver eso con Barranquilla, hombre? ¿Cuántas naciones hay? ¿Cuántos pueblos hay en la costa atlántica? ¿Cuántos hay en el Pacífico? Somos Ucrania. Somos la parte de China. Somos una sola nación. Pero la política mala está haciendo que prácticamente los costeños quieran tener su presidente y quieran ya dejar de ser manipulados por la ignominia, el crimen y el periodismo barato de gallinas cluecas, de pérdida de dinero de pequeños burgueses en las universidades que después no saben si son de la alta, de la baja o de la media, porque se convierten en simples títeres. Yo les voy a hablar de esto para que vean ustedes hasta qué punto Jesús engañó a Judas. Resulta que Judas Iscariote confiaba, después de la misión que se le dio, lo que vas a hacer, hazlo pronto, ya con anterioridad. Judas confiaba en que el maestro de Galilea, aparte de que habían cierto recelo porque le seguía María Magdalena por todos lados, y Judas fue un eterno enamorado de María Magdalena. Sin embargo, la misión del Mesías era distinta. Y vimos cómo Judas Iscariote confiaba en que se apresaban al Mesías. Él se iba a defender de tal manera que Poncio Pilato, Herodes, todos los que estaban a su alrededor significarían nada para el Mesías acabarlo, con su palabra, con su espíritu. Pero cuando Judas Iscariote recibe las monedas, aquellas monedas de plata caliente, él las bota. ¿Y por qué las bota y va y se suicida? Tenía que sentir algún amor por el gran líder espiritual llamado Jesús. Porque si aquí en Barranquilla se le paga a un sicario para que mate a una persona, va, cobra el dinero y se va a una taberna y se lo gasta con bandidas, y se lo gasta con periodistas, mujeres de baja realea, como lo hay en muchos pasquines y esas cuestiones, o se lo gasta en ropa. Pero de ahí que después de que el Mesías hace todo lo contrario, que no se defiende, que habla de que su reino no es un reino de trompadas ni de nada, que se deja llevar por lo que se está cociendo en ese momento en cuanto a la política judeo-romana de ese momento, o sea, la política nacional herodiana y la imperial de la época. El Mesías cumple su misión, Judas la cumple también y claudica, pero Judas siente que ha sido engañado porque esperaba más del Mesías, esperaba no que fueran a torturarlo y hacerle todo lo que sea, tanto que llegó a un arrepentimiento. Y si un hombre se arrepiente de algo, es porque aquello no lo hizo con agrado y se ahorca. Pero ¿por qué sucede esto en la estructura de una nación?
Sencillamente porque los dioses, ahora esta palabra, los dioses de los reinos de aquella época estaban muy de parte y muy contrario a la ley del Dios Todopoderoso que le habían implantado en el Antiguo Testamento. Y así vemos que el pueblo de Israel prohibía hacer imágenes para adoración. El Dios verdadero era un espíritu, y si era un espíritu no podía permitirse imágenes, y por eso se distinguió de los demás pueblos que adoraban a las diferentes estatuas de los diferentes dioses, hechos de madera y piedra, como dice el libro de la Torá. Tal como la Biblia indica, eran dioses que nada valían, sin ojos, sin oídos, ni nada, y que no se podían parecer al Todopoderoso Padre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estos eran hechos en piedra y madera, y Dios verdadero es un espíritu. Por lo tanto, no se puede hacer nada. Así lo pensaba el pueblo de Israel. Pero ¿qué tiene que ver esto con la silla presidencial en Colombia? Que estamos viendo momias disecadas, que estamos viendo 200 años desde la época de Bolívar hasta aquí, postradas en el poder presidencial, que estamos viendo casi hombres convertidos en dioses. Ojo, palabras, dioses con D corta y dioses con D larga, con D mayúscula, son diferentes. Con D mayúscula, un solo Dios. Con D corta, muchos dioses. Hasta el pibe Valderrama es un dios del fútbol, le hacen estatuas, le hacen de todo, el Yo Arroyo. Entonces, el Dios verdadero, que si es un espíritu, sería impropio, desenterrado, haciendo de él como si fueran otros dioses. Otras naciones antiguas que no son más que el producto de las manos del hombre, no son más que piezas de museo. Lo dice Corintios, lo dice Salmo, lo dice todo eso. No obstante, constituyen una fuente de información valiosa sobre las raíces de las creencias religiosas extendidas en la actualidad. Por eso podemos hablar de un dios en Babilonia llamado Shamash, el dios sol babilonio, junto con los símbolos de una de estas tríadas, la luna del dios Shin, el sol de Shamash y una estrella de Ishtar. También encontramos dioses como el dios Horus, Osiris y Netis. También encontramos dioses muy similares, por ejemplo, las de la imagen egipcia y el método de Hodú y la reencarnación. Por lo tanto, hay muchas pruebas que representan a Asur, el dios supremo de los asirios, con 3 cabezas sobre un solo cuerpo. Por lo tanto, el Dios verdadero estaba en tela de juicio, y por esa sencilla razón debería el espíritu del Mesías cumplir, y aunque le doliera en el alma, no seguir agradando posiblemente en una defensa y acabar con Herodes y Pilato para agradar a Judas. Pero Judas sí se sintió engañado, porque él no pensaba que el Mesías iba a ser un mansito cordero, porque Judas no conocía las escrituras antiguas, porque Judas era un hombre que vivía en el momento, que vivía totalmente una historia diferente a aquel que lo mandó a hacer lo que tenía que hacer y que lo hiciera pronto. Todo esto tiene que ver con la silla presidencial en Colombia, porque debido a esas malas interpretaciones llega un momento en que las 12 tribus de Israel se dividen en una guerra civil por la mala administración de Salomón. Y el reino se divide en 2 tribus en el norte y 10 en el sur. Y vamos a demostrarlo. ¿Cómo demuestra usted eso, profesor, que cada día nos enloquece más o nos enseña más? Hombre, sencillamente,
cientos de años después que Saúl llegó a ser el primer rey de Israel, la nación se había dividido. ¿Y por qué? A causa de la apostasía de Salomón, por querer complacer a sus esposas extranjeras, empezó a adorar lo que no debía adorar. Tiene que ver esto con la silla presidencial en Colombia, porque si un pueblo pone el corazón en un mandato y observa a Dios y aleja a Satán, debe de haber un gobierno justo y justiciero. Pero si es Satán quien perdura en el poder, habrá catástrofe, división y guerras civiles. A causa de la apostasía de Salomón, él dejó que se adoraran a otro. Por eso cuando llego al restaurante y el tipo dice, yo soy de los Santanderes, y por eso, por esa sencilla razón de ser de los Santanderes, yo tengo que estar con Julanito de tal, no importa que sea una momia disecada para ser manejada, con hilos como el titiretero de Gardiazabal en el poder de la silla podrida de Colombia. Por lo tanto, los dioses falsos que el Dios Todopoderoso aborrecía se mezcla con la adoración pagana, pero por lealtad a su pacto con David no acabó con la dinastía davídica, sino esta dinastía davídica de donde viene el Mesías. Algunos dudan, los mismos israelitas, y dicen que es otro, sino que decretó la excepción de la nación. Pueden leerse Primera de Reyes. Y esta se produjo en el año 997 antes de la era cristiana, cuando Roboam, el terco hijo de Salomón, indicó a 10 tribus a sublevarse, a rebelarse y constituir un reino aparte que abarcaba sobre todo el norte del país, aunque también comprendía los enclaves simeonitas esparcidos por Judá. Solo permanecieron leales al reino meridional de Judá las tribus de Benjamín y de Leví, y por eso y hasta este día Israel está dividida en dos, y no podemos permitir que Colombia, que ya no aguanta más una guerra civil sencillamente porque vamos a votar porque este man es barranquillero, yo voy a votar por el otro, desconociendo totalmente la política porque es de Bucaramanga o es de otra vaina. Eso se llama miopía, eso se llama, y el profesor Ferreira no tiene más que decir, que se llama estupidez de estupideces, de la ignorancia que siempre han mantenido los que han estado en el poder, al semianalfabetismo de las personas para no permitirle pensar con claridad en la historia. Y por eso hablamos del poder presidencial en Colombia. Y mire usted, si nos apartamos y nos convertimos en apolíticos, como debo ser yo, para poder ver con neutralidad todas estas cosas, que no la puede ver una periodista de Semana, ni la puede ver uno de Caracol, aunque saben todas estas cosas, pero lo ignoran porque Satanás, el diablo, es quien los maneja. Continuaremos en la próxima con quién está en el poder en Colombia, quién manda, Satanás o el Hijo de Dios, para aquellos que se llaman cristianos.